¿Ya lo tienen ahí ubicado? Ahora que lo tienen ubicado, pasemos a Juan 8:33 antes de... Márquenlo ahí en sus hojas, Hechos 25, pero vamos a leer antes que tiene que ver con el mensaje de hoy. Juan 8:33-36. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que el hijo los libera. Si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Listo? Eso es una antesala al tema que vamos a tratar en Hechos 25. Ahora sí continuamos en Hechos 25, pero quiero que tengan presente este pasaje que acabamos de leer, que nos habla sobre la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pasaje nos va a hablar de un preso que es Pablo. Sabemos que está preso, lleva 2 años preso, y en este momento está por establecer una de sus defensas, creo que la 4ª defensa que está haciendo, el 4º juicio en el cual es sometido, y está en este momento, se supone que preso, ¿cierto? Y ahora está ante una nueva oportunidad de defensa. ¿Ante quién? Ante Herodes. Herodes Agripa II. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces vamos ahora sí al 25:13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Sabían quién era Festo? ¿Recuerdan? Era el gobernador en ese momento que estaba de esta provincia. Y estaba a cargo de Jerusalén, ya había ido a Jerusalén, había dicho que iba a estudiar el caso de Pablo, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de ahí? Sí. Y en este momento está con la visita del rey Agripa II y Berenice. ¿Saben quién es Agripa II y Berenice? ¿Se acuerdan de ellos? No, ¿no es cierto? Son personajes Berenice es la esposa de Herodes, Agripa II, y vamos a mirar un poquito de ellos. Son personajes que fueron reyes en su momento, pero que la historia los ha olvidado o casi que los confunde. Y esa es la diferencia entre los que trabajan para el Señor y los que trabajan para el mundo. ¿Sí? Fueron reyes, pero que casi nadie se acuerda de ellos. Pero Agripa II tiene una genealogía especial. Entonces uno va a hablar de Herodes, y hay varias generaciones de Herodes. Estuvieron en el gobierno más casi de aproximadamente 70 años gobernando esta región. Desde Herodes el Grande, ¿se acuerdan de Herodes el Grande? ¿Sí? Ese era el bisabuelo, es el que estamos viendo aquí. Herodes el Grande era la época de Jesús. Fue el que recibió la noticia de los reyes, o los de Oriente que venían, no digo los reyes magos, eran los reyes de Oriente, que le avisaron que iban a ser un Mesías, que iban a ser el Mesías, y por el temor, y como siempre era paranoico, y que pensaba que todo el mundo le iba a hacer, entonces mandó matar a todos los niños. Ese era el bisabuelo de este Herodes Agripa, que es el abuelo también fue el que capitó a Juan el Bautista, otro personaje también de la historia de Israel, y el padre de este Herodes, o sea, Herodes Antipas Agripa I, ¿sí? Fue el que mató a Jacobo, el primer discípulo. Todos ellos recibieron la palabra del Señor, todos ellos escucharon, le dio la oportunidad, y todas pasaron 4 generaciones donde ninguno le quiso hacer caso. A pesar de que el Señor les mandaba mensajeros especiales para que le hablaran del Señor, ellos nunca aceptaron la invitación de obedecer. Y aquí vemos a otro Herodes Agripa II, que llega con su esposa Berenice. Este hombre recibió el poder a los 25 años, y Claudio dijo, este hombre está muy joven para manejar esta región, ser un gran rey. Entonces le dio solamente la región de Galilea, y esto es lo que correspondía a donde estaba Festo en este momento, y que incluía la capital de Cesarea. Entonces Claudio le dijo, váyase a gobernar esta región, y lo mandó siendo muy joven, pero era una persona bastante inestable también, con muchas mañas, con muchos problemas en su familia, por la herencia también que venía de todos sus antepasados, y tomó a su esposa Berenice. Aquí vamos a mirar un cuadro rápidamente de la genealogía de los Herodes. El primero fue
El padre de Herodes el Grande era Antípater II. Y aquí vemos algunos personajes famosos de la historia que todavía los escuchan por ahí. Cleopatra, uno de ellos, ¿se acuerdan? Entonces ya no suena a Cleopatra, así la conocen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por su belleza, hizo fama. Ella sí es muy famosa. Era hija de Herodes el Grande, ¿sí? Aquí vemos la genealogía. Aquí hay una Berenice también en la época de Herodes, ¿quién? Por aquí está Herodes Antipas, el patriarca, que era el primero. Herodes Agripa es el otro de los, el padre de este Herodes. Y aquí viene el Agripa II. Y aquí al lado aparece Berenice. Cuando aparece aquí al lado, ¿qué quiere decir? Por aquí lo vemos en una forma más amplificada. Acá hay otro, este es Agripa I, Agripa II. Aquí al lado aparece Berenice. Familiar. Era hermana. Entonces, imagínense, esto empieza el desorden de familia tan hermosa. Era su esposa, pero era su hermana. O sea, había incesto entre la familia. Esta mujer, Berenice, fue una mujer bastante hermosa. Tuvo diferentes esposos, pero cada vez que se aburría con un esposo, volvía con su hermano. O sea, había unas cadenas ahí de familiares bien grandes. Y Félix, ¿se acuerdan de Félix también? Que era el anterior. También era cuñado de ¿qué? De otra hermana de ellos. Era todo el patrimonio familiar ahí, todos se lo repartían entre todos. Drusila era hermana también de Agripa y Berenice. Entonces estos eran cuñados con Félix, el que anteriormente también juzgó a Pablo. ¿Sí? Hasta aquí más o menos les da una idea de lo que era la famosa familia Herodes. Y aquí es importante tener claro, porque como digo, todos ellos fueron supuestamente los reyes de esa región, los que gobernaban esa región, pero que uno ve que vivían unas vidas de pecado, de generación, y eso es lo que ellos heredaban de unos a otros, pero todos, absolutamente todos, tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y de hecho aquí, en este pasaje vamos a ver que primero eran judíos, habían nacido en el territorio judío y por lo tanto eran judíos. Pero ¿a quién servían? Al imperio greco-romano, que eran los que en este momento estaban liderando. Entonces ellos habían nacido en ese territorio, conocían las costumbres de esa región, conocían todas las leyes y los profetas de que hablaban de toda la parte religiosa, conocían perfectamente cómo funcionaba absolutamente todo en esta región, pero no aceptaban nada de ellos. Ellos no se mezclaban con ellos, simplemente consideraban que eran del imperio y para cuál servían el imperio. Y vamos a ver que todos tenemos algo de Herodes muchas veces en nuestras vidas, pero Dios siempre da la oportunidad y vamos a ver, como lo hizo con Pablo, que es la historia que vamos a ver. Vamos a encontrar aquí cosas que hemos repetido últimamente. En cada juicio él vuelve a echar una historia. Esta es la historia más larga que se narra dentro del libro de Hechos de su defensa. O sea, en todos hizo defensas, ya lo hemos visto ante diferentes tribunales. Esta fue la defensa más larga que él hizo. Y vamos a ver si alcanzamos a estudiarla hoy, a pesar de que parece la repetición de la repetidera, pero por algo Dios lo pone ahí, y algo debemos encontrar ahí, que por qué el Señor nos quiere hablar en este día y en este pasaje. Entonces vamos a entrar en profundidad sobre eso. Entonces hablamos de Berenice, quien era hermana de Drusila también, que era la esposa de Félix, y era hija de Herodes Agripa, y por lo tanto hermana de este Herodes Agripa II. ¿Sí? ¿Está ahí claro? Llegó a ser también mujer de Tito, que fue el último, el que destruyó el templo de Jerusalén. O sea, tiene una historia de varios hombres en su vida, pasó por varias parejas, pero siempre, como digo, volvía con su hermano, cada vez que era rechazada o se aburría con los otros compañeros. Y aquí nos cuenta, pasamos al versículo 14, como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre le dijo que Félix dejó preso. Habíamos hablado de Félix, que no fue atrevido a nada, simplemente lo dejó preso ahí. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara.
Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso. Hablábamos de Festo, que tenía esa particularidad de que él asumía las cosas diferente a Félix. Él asumía rápidamente las cosas, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido para ser remitido a Roma. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entregaron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo. Y hasta aquí hago una excusa. Es un resumen de lo que ha pasado con Festo, ¿no es cierto? De todo lo que él había hecho, por lo cual simplemente le dijo, pues usted apela al emperador, pues al emperador irás. ¿Se acuerdan de ahí? Él decía, yo no conozco de estas cosas religiosas. Él no era de esa región, Festo no era de esa región. Él decía, para la ley romana no hay nada que yo pueda acusarlo. No hay ningún cargo que pueda encontrar bajo la ley romana. Pero como es cuestión religiosa, que lo juzguen los religiosos. Pero como era romano, Pablo, dijo, yo no lo puedo entregar a que lo juzguen los judíos, ¿cierto? Entonces, digo, ¿qué hago? Y por eso aprovechó la visita de Herodes para presentarle el caso, y en este momento nos vemos ante esa audiencia. ¿Quiénes acuden a esa audiencia? Acude Herodes, acude Festo, oficiales de alto rango, acude Berenice. Y uno dice, bueno, fue toda la pompa, se puede decir, todos los gobernantes de ese momento, los dirigentes, la clase que mandaba a escuchar a Pablo. Qué gran oportunidad, diría uno, ¿cierto? Otros dirían, oiga, qué susto, podrían decir. Pero para Pablo era una oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la palabra del Señor. O sea, uno diría, qué cuestión tan aterradora uno estar frente a unas personalidades de estas. ¿Cierto? Ellos iban de pronto con curiosidad. Pablo era una figura de todos modos que ya ellos conocían, que habían escuchado por muchas partes hablar. Pero vemos lo que Dios le había dicho a Pablo. Miremos en Hechos 9:15, esto lo hablamos cuando se conversión de Pablo. Ve, insistió el Señor, en el versículo 15, el capítulo 9 de Hechos. Porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Quién dijo estas palabras? ¿A quién le dijo? A Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Este hombre estaba temeroso de que Pablo estaba en la ciudad de Damasco, ¿cierto? Y el Señor le dice, ve y le hablas a este hombre, porque este hombre que yo he escogido para que le hable a las naciones, a los reyes, ¿cierto? Ya se había enfrentado a diferentes tribunales, diferentes personalidades, pero hacia ningún rey como al rango que tenía este Herodes. ¿Cuál fue la oportunidad que tuvo para hablar con él? Estar preso. Y uno diría, oiga, ¿por qué Dios utiliza esos métodos, esas cosas, esas situaciones para poder hablarle a alguien? Él lo decidió así, él es soberano. Y él escogió la forma, no llegó una invitación del rey, no llegó una invitación oficial, sino llegó como preso, y este hombre iba de visita a esa ciudad y se cruza con Pablo. ¿Casualidad? No es casualidad. El Señor tenía todo perfectamente alineado, perfectamente controlado para que tuviera esa visita. Después de 2 años de estar ahí preso, sin cargo alguno, o sea, había sido retenido de forma ilegal, como un término muy moderno actual, se puede decir. Fue una retención ilegal. ¿Por qué? Porque no había cargo contra él. Simplemente duró 2 años. ¿Por qué? Porque la negligencia de los funcionarios
hizo que pasara eso. La gente no, tomaba decisiones muy parecido como a la justicia a veces actual, ¿no es cierto? Que nadie decide, nadie toma decisiones y pasan los presos muchas veces inocentemente en las cárceles. Y así pasó con Pablo. Pero estaba dentro de los planes del Señor, no se le había olvidado Pablo al Señor, ¿no es cierto? Lo tenía muy presente y utilizó esta situación ¿para qué? Para que le pudiera hablar a los reyes. Y seguimos la palabra, el capítulo 24. ¿Sí están ahí? El versículo 24. Y dijo, Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. Y aquí hay algo que de pronto pasa desapercibido, pero que no tenemos que hacerle mención a esto. ¿Qué está diciendo Festo? Dice, todo el pueblo judío les presentó una acusación contra este hombre Pablo. ¿Eso era cierto? No era cierto. Era simplemente la clase sacerdotal, los líderes religiosos, los que estaban empecinados, llenos de resentimiento, de orgullo, de muchas cosas en su vida, que eran los que acusaban a Pablo. No era el pueblo en general. Pero fíjense que aquí como se empieza a ver las características de los hombres dirigidos por Satanás. La mentira siempre está presente. Una exageración es una mentira, ¿cierto? Porque no se ciña a la verdad específicamente. Cuando él dice todo el pueblo, ya está cayendo una mentira. Es una frase que nosotros a veces acostumbramos a hacer en nuestros diálogos y nosotros debemos ser muy cuidadosos. A generalizar. ¿Sí o no? Fácilmente caemos nosotros en la generalización de los buenos, de los malos. O sea, tendemos a hacer exagerar las cosas y ahí en ese momento se pasa la línea de la verdad. Y eso le pasaba a Festo, y es una característica de las personas que son esclavas de Satanás. Entonces aquí le está diciendo, todo el pueblo judío lo acusa, y no era cierto. Y llega a una conclusión, dice, el 25. He llegado a la conclusión, dice Festo, de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Tremenda conclusión, después de la investigación que había hecho. Dice, he llegado a la conclusión de que no ha hecho nada que merezca la muerte. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por qué no lo liberó? Si él tenía el poder en ese momento para liberarlo. Pero como saca una excusa, también de las personas precisamente sacar excusas para no asumir las responsabilidades, dice como apeló al emperador, porque él dijo, la opción que le daba era pues que lo juzguen los judíos, y fue cuando Pablo le dijo, no, pues si me van a juzgar los judíos, yo soy romano, lo que el Señor me dijo que me iba a mandar a Roma, mejor que me mande a Roma de una vez, ¿no es cierto? Fue lo que había hecho, pero entonces él aprovechó eso para decir, como él apeló al emperador, pues yo tengo que mandárselo al emperador. Fue lo que dijo Festo, he decidido enviarlo a Roma. Pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Versículo 26. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano. O sea, no sé qué decirle. Se lo va a mandar, pero imagínense, no tengo sobre qué cargo acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes, y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Yo a Agripa le he dicho, ¿y para qué lo tengo usted aquí? O sea, usted es el gobernador aquí para que imparta leyes, para que imparta justicia. Usted tiene una persona que no tiene nada contra él, pero que quiere enviárselo a mi superior, ¿cierto? Para que lo juzgue y no sabe ni qué decirle. O sea, quiere que yo le haga la carta para que me invente las cosas. O sea, básicamente, Herodes pudo haberle contestado de esa manera. Pero bueno, decidió de todos modos escucharlo. Y como digo, por curiosidad, por conocer algo más, no sé, decide escucharlo. Y aquí vamos a entrar hacia la defensa de Pablo, que es lo que nos interesa en esta historia. El versículo 26, el capítulo 26, versículo 1, entra a la defensa de Pablo. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Y aquí voy a entrar un poquito hoy estaba en la indecisión si contaba un resumen de lo que habíamos hablado un poquito en nuestro paseo de
de parejas que estuvimos hablando de diferentes temas y parte era comentarles un poquito de lo que habíamos hablado allá, aunque veo que la mayoría hoy son los que fuimos allá y no vinieron los que estaban acá. No sé qué les pasó estos días, pero la idea era participarles un poquito de lo que habíamos comentado en esa reunión de pareja, cuáles fueron los temas que el Señor nos dio para compartir allá. Y aquí vamos a resaltar algunos de esos temas. Uno de ellos fue la amabilidad que debemos tener como parte de nuestro amor. ¿Y cuál es la amabilidad que vemos aquí en Pablo en este caso? Mire tan amable que es Pablo para hablar ante el rey Agripa. Miremos en el versículo 2. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Fíjese el saludo tan amable de Pablo. Uno diría, Pablo, llevo 2 años aquí encerrado, ¿cierto? Nadie tiene ningún cargo contra mí, o ninguna evidencia de los cargos más bien, ¿cierto? No hay ninguna prueba para la cual me tengan retenido aquí 2 años. Ya he pasado por diferentes tribunales, los gobernadores no deciden. Y ahora viene usted con toda la pompa, todos muy elegantes, ¿no? Este rey incestuoso, depravado, quién sabe cuántas cosas, ¿no? Diría uno. Pero él amablemente le dice, para mí es un privilegio estar ante usted. ¿Utilizó la amabilidad ahí, Pablo? Pide lo que hace el amor de Dios en las personas, cómo convierte en las personas. Uno veía a un Pablo poco amable antes de su conversión, persiguiendo a todo el mundo, matando a todo el mundo, lo que se llevara a la contraria. Y ahora vemos a un Pablo completamente lleno de amor y hablando amablemente ante sus acusadores. Entonces le dice, para mí es un privilegio defenderme ante las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado, lo exalta, de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Él sabía, precisamente, conocía a este rey, que había nacido en medio de los judíos, que conocía las tradiciones de ellos, conocía sus leyes, era el encargado de poner al sumo sacerdote, de escoger al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la religión y el Estado se habían fusionado, básicamente. ¿Quién era el que escogía el sumo sacerdote? No era como antes lo hacía Dios, que escogía a los sacerdotes. ¿Por qué? Por sus características, por su corazón, lo que fuera, sino que ahora los escogían los emperadores, de acuerdo a su conveniencia, el que menos le provocara problemas. Entonces decía, ese es el sumo sacerdote, y ellos escogían al sumo sacerdote. Entonces ellos conocían perfectamente el Sanedrín, conocían todos los movimientos políticos que habían dentro de la iglesia, y sabían qué tradiciones venían, a qué profetas le creían, a qué profetas conocían ellos. Y de hecho Agripa conocía a los profetas, y más adelante lo vamos a ver que así lo confirma la palabra. Entonces le dice que para mí es una fortuna que usted está aquí, porque usted sabe de lo que voy a hablar. Usted está bien enterado, entonces para mí es más fácil hablarle de eso. Solamente le ruego, dice, que me escuche con paciencia. Paciencia fue otro de los temas que estuvimos hablando allá, que aprendimos también a tener paciencia. Y aquí, como digo, Pablo era un hombre paciente, lo demostraba después de 2 años de estar ahí preso, después de todo lo que le había pasado en su vida, todo lo que le habían echado piedras, había aguantado todas las persecuciones, ¿cierto? Y era un hombre que permanecía fiel, ¿por qué? Por su paciencia. Y aquí le está diciendo, oiga, por lo menos tenga usted, rey, un poquito de paciencia, porque le voy a echar el discurso más largo que he echado de todas mis defensas, se lo voy a echar a usted. ¿Por qué? Pues usted conoce de lo que voy a hablar. Otros de pronto no conocían tanto. Pero usted solamente le pido que me hable con paciencia. Entonces fue uno de los temas también que recordamos de lo que revisamos allá en este viaje. Y empieza a hablar de lo que era su vida. Miren, pasemos al versículo 4 al 11. Dice, todos los judíos saben que he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, que era una secta de la religión judía, la más radical, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión.
Entonces, él empieza a ubicarle y dice, mire, yo viví una vida religiosa. Aquí nadie me puede sacar a inventar nada porque la gente me conoció desde niño. Los historiadores hablan de que pues, Pablo se formó en la escuela de Gamaliel, que eran las personas más eruditas y más respetables dentro de la religión judía. Y una de las cosas que dicen los historiadores, que Gamaliel decía que el único problema que tenía con Pablo era que ya no tenía más libros que darle para leer. O sea, que Pablo era un estudioso, un come libros desde chiquito. Era la persona más conocedora de la religión judía. O sea, él no podía decirle, es que este era un aparecido aquí de la noche a la mañana, apareció con cosas raras, sino que la gente lo conocía desde niño, como una persona que sabía perfectamente la ley del Señor. ¿Sí? Entonces dice, viví religioso, toda mi vida fui religioso. Y aquí nos empezamos a identificar un poquito, muchos de nosotros con Pablo. ¿Sí? Hemos sido religiosos por naturaleza, pudimos haber nacido en una iglesia que nos llevaban a misa o iglesia de cualquier denominación desde niños. Uno podría decir lo mismo, yo desde niño voy a la iglesia, crecí en la iglesia, por decir una cosa. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿No se me desconcentraron? Bueno. Entonces Pablo nos está diciendo, mire, la gente dice, me puede conocer que yo desde chiquito estoy en la iglesia, que he leído cualquier cantidad de libros, que la Biblia me la conozco del derecho y al revés, en este caso la Torá. De eso la gente puede dar fe. O sea, que no me vengan a decir ahora que es que yo he hecho a escondidas o que me aparecía a la noche de la mañana inventándome cosas nuevas, sino que yo viví una vida completamente religiosa y, como decía, según él, con una conciencia tranquila. Así hablaba la vez pasada, ¿se acuerdan? Ante la conciencia él estaba haciendo las cosas bien. Como muchos de nosotros decimos, no, pues yo soy una buena persona y me he portado bien en la vida. Y dice, me juzgan, y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. ¿Te das cuenta de esto? ¿De qué me juzgaban? De que yo tengo esperanza de lo que predicaba yo. Ahora tengo una esperanza real. Antes lo veía como solamente teoría. Entonces, ¿de qué me juzgan? Me juzgan de la esperanza que tengo en las mismas promesas que yo enseñaba, que todos las conocíamos. Hay una cantidad de promesas que Dios había hablado a todos nuestros antepasados por generaciones enteras. Y que cuando llegó a cumplirse, nadie se dio cuenta que se habían cumplido. Y así nos pasa en nuestra vida también. Tenemos una cantidad de promesas que en la Biblia está, pero que a veces no nos damos cuenta que están sucediendo. Como dice que Dios nos bendice de la mañana, ¿no es cierto? Y a veces nos levantamos de la mañana y no pasó nada hoy. Y nos damos cuenta que solamente de despertar estamos recibiendo las bendiciones. Y así nos pasa diariamente. Hay una cantidad de promesas de la Biblia que las leemos y las vimos repitiendo para que se cumplan en nuestra vida, y cuando se cumplen ni nos dimos cuenta. Y por eso no somos tan agradecidos. Porque cuando uno ve el cumplimiento de las promesas, lo único que le queda es ser agradecido. Entonces deberíamos estar toda la mañana siendo agradecidos porque Dios está cumpliendo su palabra. Y todos los días cumple su palabra y no nos damos cuenta. Entonces, aquí le pasaba, dice, me acusan de esa esperanza que tengo, de esas promesas que Dios hizo a nuestros antepasados. Versículo 7 dice, esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. Y aquí les vuelve a establecer algo bien especial. Nuestras 12 tribus. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿Ya? ¿Ya se ubicaron? Ahora cafecito. Entonces, ¿a quién le está hablando? Al rey Agripa. Y le está diciendo nuestras 12 tribus. ¿Por qué lo está incluyendo a él? No solamente que era judío. Como decía, ¿por qué? Pues sus antecedentes eran judíos. Él también pertenecía a una de las 12 tribus de Israel, seguramente. ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a esas tribus de Israel? Si siguiéramos todo nuestro árbol genealógico hacia atrás, llegaríamos a alguna de esas 12 tribus de Israel, probablemente. Puede ser que no. Puede ser que, ¿sabe? Que hubo una gran división con los árabes. Todo el mundo conoce la historia de Isaac, ¿cierto? De Ismael. Y es probable que seamos algunos hijos por la línea de Ismael, otros de Isaac. Pero algunos probablemente tengamos
dentro de nuestra genealogía que seamos descendientes de alguna de las tribus de Israel. Entonces fíjense que todos, absolutamente todos, tendremos alguna raíz por allá. Y nos está hablando a todos como se lo dijo a Herodes. Usted también es parte de esas promesas. Las promesas también son para usted. Porque Dios se la ha venido hablando a través de todos los antepasados nuestros a nuestras 12 tribus de Israel. Y es bien interesante que el Señor nunca olvida sus promesas. Miremos aquí en Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a quien les escribe a las 12 tribus que se hagan dispersas por el mundo. A ellas saludos. Como digo, Dios se encargó de hacer una dispersión del pueblo judío. Lo hemos conocido a través de la historia. Ha hecho muchas dispersiones a través de la historia. Pero por muchos años se encargó de regalos por el mundo. Como digo, en todas partes hay judíos. Y eso han tenido sus hijos y sus generaciones, y por eso se encargó de llevar la semilla de Abraham a todas las naciones del mundo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Fue una promesa que le hizo Abraham? ¿Que iba a ser bendecido a través de todas las naciones del mundo? ¿Sí o no? Sí. Desde ahí empezó la historia del pueblo judío. Abraham es el padre del pueblo judío. Y le dijo: sus generaciones van a ser como la arena del mar. Y a todas esas va a llegar la bendición. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Génesis. ¿Ah? Se cumplió la palabra, se ha cumplido. Y todos nosotros, a través de todas las generaciones, tenemos parte de la simiente de Abraham. Y por eso las promesas también nos llegan a nosotros. ¿Tienen eso claro? Por eso el Apocalipsis 21:12, fíjense que de algo que pasó hace miles de años, vemos ahora lo que va a pasar en la posteridad, en Apocalipsis 21:12. Tenía una muralla grande y alta. ¿Está hablando de qué? De la Nueva Jerusalén, dice. Y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Fíjense que las 12 tribus empezaron hace muchísimos años, cuando empezó el pueblo judío, el pueblo hebreo. Fueron dispersadas por el mundo y van a ser otra vez reunidas. ¿En dónde? En el cielo, donde van a estar pintadas el nombre de las 12 tribus de Israel, en las que seguramente ahí estaremos en alguna de esas, entrando por alguna de esas puertas como herederos de ellos. ¿Amén? Y les viene y les hace una pregunta en el versículo 8 otra vez. Volvemos a Hechos 26:8, perdón. Los confronta en alguna pregunta que le hace Pablo a ellos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Fíjense que él está hablando de todos sus antepasados y de pronto mete un brinco en el mensaje especial, que era lo que él siempre predicaba, que era la resurrección. Como hemos hablado, la resurrección es lo que nos hace diferentes del resto de religiones o del resto de creencias, ¿cierto? Somos el único Dios que resucitó de los muertos. Por eso somos cristianos, porque creemos en que Cristo resucitó. Los demás no han resucitado, todos los demás profetas. Y le dice: ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Si es lo que siempre hemos promulgado, hemos creído. Los fariseos creían eso, pero había entre la gente que estaba escuchando, había saduceos que no creían en la resurrección. Era una parte de los judíos que no creían en la resurrección. Y si no creían en la resurrección, no podían creer en el Dios verdadero, ¿no es cierto? A pesar de que eran dirigentes religiosos. Pero fíjense que entre la misma iglesia había gente que no creía en la resurrección. Pablo, como fariseo, ellos defendían la resurrección. Y él siempre sacaba a colación el mensaje principal del evangelio, que era la resurrección, que es la vida. Y eso que les dice: ¿por qué le parece a ustedes increíble que resucite a los muertos? Imagínense, un Dios que no pueda resucitar a los muertos no sería Dios, ¿no es cierto? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Él le cuenta la historia de lo que él hacía.
les vuelve a recordar eso. En la otra versión dice, yo hacía mis votos a esta gente cada vez que los agarraban para que los mataran. Cuando dice yo hacía mis votos, decía yo estaba casado, que eso es el matrimonio, es un voto, ¿cierto? Dice yo estaba casado con la religión. Yo defendía a capa y espada, que eso es lo que hace un esposo por su esposa, ¿no es cierto? Entonces yo estaba convencido de eso, yo era fiel a mi religión. No importaba lo que tuviera que hacer, yo viajaba a otro país con tal de defender lo que yo consideraba la verdad. Es lo que está diciendo Pablo. Pero él estaba completamente equivocado. ¿A pesar de qué? De ser un fiel religioso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y le dice, mire, yo viajaba a otras ciudades del extranjero a perseguirlos. Y en uno de esos viajes, dice en el versículo 12, ¿están siguiéndolo? Sí. En uno de esos viajes, yo iba hacia Damasco con la autoridad, supuestamente, y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. ¿Era una luz física? ¿Ustedes saben qué es más refulgente que el sol? ¿Ah? Solamente más fuerte que el sol es el que creó el sol, que es la gloria del Señor. Pero, uno dice, ¿qué más refulgente que el sol? O sea, yo este bombillo me tiene aquí encandilado, pero cuando miro el sol, es insoportable, ¿no es cierto? Y dice que era más brillante que el sol. ¿Por qué? Porque Dios es luz, siempre en todas las manifestaciones lo menciona, de que cuando estemos en el cielo no se va a necesitar sol, ni estrellas, ni nada. ¿Por qué? Porque la gloria de Él va a iluminar todo. Es más potente que el sol. Entonces, vayan comprando sus anteojos de filtro más fuerte que el sol. Porque vamos a estar allá frente a Él, que es pura luz. Y dice, esa fue la luz que me sacó de la oscuridad espiritual que yo llevaba. Yo consideraba que yo era espiritual porque yo era religioso. Pero son dos cosas muy distintas, ser religioso y ser espiritual. Yo era religioso, pero la luz de ese momento me empezó a mostrar cosas que yo no conocía. O que yo decía conocer, pero que no había visto. Porque una cosa es creer, ver algo, y otra cosa es de verdaderamente conocer. Y eso es lo que pasa con muchos religiosos, que se sienten bien consigo mismos porque van a la iglesia, porque saben todos los himnos, porque levantan todas las mañanas a escuchar la palabra, y dicen, yo soy buena persona, y estoy haciendo cosas agradables para el Señor. Entonces el Señor por eso me debe amar mucho, ¿cierto? Ese es el concepto que todavía muchos tenemos nosotros. Y que el Señor cada día me habla más de lo errado que estamos en eso, y uno dice, por eso es que hay sitios que se llenan muchísimo. ¿Por qué? Porque le enseñan eso. Ustedes traigan ofrendas aquí, que al Señor le agrada que ustedes traigan ofrendas. Entonces la gente, no importa lo que le pidan, va y llena esos sitios porque se siente bien dando ofrendas. Porque yo estoy haciendo cosas agradables para el Señor. Y se sienten bien. Y tienen que hacer ayuno de tantos días, de 40 días. Entonces hacen ayuno de 40 días porque eso le agrada al Señor. Entonces yo hago esas cosas porque a Dios le agrada, y si a Dios le agrada, me siento bien. ¿O no? O vengan aquí a la alabanza y velada, oración y alabanza, entonces van a pasar toda la noche orando y cantando. No digo que estas cosas estén mal, el problema es lo que uno tenga en el corazón, ¿por qué lo hace? ¿Sí? Lo hago por agradecimiento o lo hago para quedar bien con el Señor y que el Señor esté contento conmigo, porque de pronto se enoja y entonces me deja de ir bien en los negocios. Eso es lo que muchas veces está en nuestra mente. Entonces, si yo me tengo que portar bien para que el Señor se porte bien conmigo, que es lo que Pablo hacía. Yo estaba convencido que si yo perseguía, de que si yo hacía blasfemar a esta gente a la fuerza y le decía, oiga, nieguen a Jesús, que ese no es el Mesías, ¿sí? Entonces el Señor está contento conmigo. Y él se sentía en su conciencia bien, muy bien. Porque decía, yo soy religioso como que más, soy fariseo como el más fariseo de todos. No me importa dejar mi familia con tal de ir a perseguir a esa gente que está inventando cosas. Él estaba convencido en su mente. Y aquí el Señor se le aparece y se le revela y dice, oiga, se me quitó la venda que yo traía. Completamente. De un momento a otro. Entonces lo saca de la oscuridad espiritual
Y insisto en esto, no estamos desconociendo la ley. Él era un defensor de la ley, era un defensor de la palabra. ¿No es cierto? Y no vamos a echar eso para atrás. Pero mire lo que dice Gálatas 3:24. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Y eso es algo que no podemos olvidar nunca. Porque cada rato decimos, es que la ley decía que podíamos comer, que no podíamos comer, y empezamos a discutir y nos desviamos de lo que verdaderamente el Señor quería hacer con la ley. Dice, para que fuéramos justificados por la fe. Entonces, fíjense que la ley era ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, para que hubiéramos que en Él se cumplían todas las promesas que estaban en la ley, ¿cierto? Y que estaba preparando un pueblo para que estuviera atento para cuando llegara Jesucristo y decía, mira, ahí se cumple toda la ley. Todo lo que han dicho los profetas y todo lo que ha dicho la ley, ahí está en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y llegó Jesucristo y no se dieron cuenta. No lo identificaron. Eso es lo que pasa. Y igual le pasa a las personas que se leen toda la palabra y estudian la Biblia día y noche, pero todavía no conocen a Jesucristo. Una cosa es estudiar la palabra y otra cosa es tener un encuentro personal con Cristo. El que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, de nada le sirve conocer todas las cosas como conocimiento, como simplemente información. Una cosa de información y otra cosa de la conversión. ¿Me explico? Entonces, de nada saca leer la Biblia si no se conoce a Jesucristo. Así le pasaba a estos hombres de la ley en ese momento. Entonces es importante primero tener un encuentro con el Señor y ver la luz. Que nos saque todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que creemos que es el Señor. Porque todos queremos un Dios que se acomode a lo que nosotros estamos convencidos que debe ser así Dios. ¿O no? Muchos llegan con el Dios castigador, y yo creo que Dios es castigador, entonces tengo que estar temeroso de que si me agarran algo, ¡prá! ¿Sí o no? Y ese es el Dios que nosotros conocemos, y de pronto Dios no es así. Dios es un lleno de amor que está dispuesto al perdón y que se deleita en perdonarnos. Se deleita también en tenernos paciencia, como decía. Ese es el Dios que empieza a revelarse. Pero que la gente no conoce, sino que ve un Dios con el látigo puesto esperando a ver a quién nos equivocamos. Entonces mucha gente se acerca a Dios con miedo. ¿Sí o no? Y Dios nos empieza, a medida que Él se va revelando, nos va quitando esa venda. Entonces, después de ver a Dios, de conocer a Dios, dice, hay que oírlo. Ve que el proceso aquí cambia. Uno escucha supuestamente de Dios en la palabra, pero si no conoce a Dios no sirve de nada. Primero hay que conocer de Dios y después, ¿qué? Oírlo. Entonces fíjense que él vio, dice, yo vi esa luz, lo vi al Señor y después oí su voz. En el versículo 14 dice, todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo. Fíjense que no le habló en voces distintas para impresionarlo y que no entendiera qué hablaba. Le habló en su propio idioma, que era el arameo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Y volvemos a lo mismo. Le está preguntando, ¿quién eres? ¿Acaso no lo conocía? ¿No lo había estudiado toda la vida? No lo conocía. Lo estaba apenas conociendo. Por eso es cuando se le presenta, le dice, ¿quién eres? O sea, yo sé que eres algo sobrenatural, pero no tengo ni idea quién eres tú. A pesar de que me he leído todos los libros de ti. Me he visto todas las películas de ti. No sé cómo le fue con la película, pero bueno. Por cierto, ¿cierto? Uno puede verse las películas, puede verse los libros, pero de pronto no conoce al Señor. Y él le decía, ¿quién eres? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. ¿Jesús? Jesús estaba muerto. Ya había muerto, ya había crucificado, ya había enterrado. ¿Qué le está revelando Dios en este momento? Y que está contando Pablo. Que él estaba vivo. ¿Sí? Le dice, yo soy Jesús, estoy vivo, mire, aquí estoy. No sé nada, ningún cuento. Yo soy Jesús al que tú persigues. Yo persigo a la iglesia. A los que llaman sus seguidores, los del camino. Pero a Jesús yo no lo he perseguido, ni lo conocí. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente que Jesús sigue unido a su pueblo, sigue unido a su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Y a él Pablo está diciendo, mire, aquí él me dijo que estaba vivo y que él sigue estando presente con su iglesia y defendiendo su iglesia. Y que todo lo que haga contra la iglesia, contra cualquiera hacia mí o a cualquiera de los que lo seguimos, lo está haciendo contra él. Él está diciendo eso, Agripa. ¿Sí? Y eso es algo bien, bien importante. ¿Por qué? Porque uno ve la gracia que Dios tiene con una persona que la tuvo con Pablo y la tiene con Herodes Agripa II, la tuvo con Herodes Agripa I. Lo ha tenido con todos. Y él está diciendo, mire, lo tuvo conmigo, que yo fui perseguidor de su iglesia. Lo perseguía a él. Maté a gente. Le hice blasfemar, la torturé para que te negaran. Y a pesar de eso me escogió a mí. ¿Sí? Y esa es la gracia que hemos hablado, del perdón que Dios nos muestra, no con los amigos. Él ama a los enemigos y les da oportunidad, así como lo ha dado a nosotros. ¿Quién sabe cuánto nosotros hablamos mal del momento de Dios o pensamos mal de Dios? O nos llegamos a acusar a Dios por cosas que nos han pasado en la vida. Y a pesar del Señor nos dice, yo te perdono. Yo estoy aquí para perdonarte, como lo hice con Pablo, como lo hice con Herodes. Y eso es lo que le está diciendo, mire, yo lo perseguí a pesar de eso, me perdonó. ¿Le está hablando a quién? A todo el que lo ha perseguido. En versículo 16 dice, ahora ponte en pie y escúchame. Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Y aquí nos pasa no solamente al encuentro que Pablo tuvo con el Señor, de ver su luz, de oír su voz, sino de la conversión y de la misión que él tenía. Dios siempre convierte a la gente primero y después ¿qué? Le pone una misión y un propósito para la vida. Y le dijo, miren, ¿qué voy a hacer contigo? Primero, levántate. O sea, deja de estar en el suelo ahí humillándote, que yo te necesito paradito trabajando. Entonces le dijo, párate, ponte de pie y escúchame. Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. El término siervo que habla aquí era como de remero. Y ahora que estamos en barco ya no tienen remeros, afortunadamente, y no serían muy largos los viajes. Pero antes los barcos tenían remeros en la parte de abajo de los de menos rango. Eran esclavos, ¿sí? Y estaban así las diferentes categorías, y pues era el capitán, el almirante de arriba, ¿cierto? Pero el más abajo de todos los miembros de un equipo de tripulación eran los remeros. Y es el término que le está dando aquí, de siervo. Le dice, tú eres designarte remero o siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Esa fue la misión que le encomendó. Dijo, tú vas a ser testigo de mí. Tú tienes mucho conocimiento, pero ahora vas a hablar de lo que has visto, de lo que has conocido de mí y además de lo que te voy a revelar aquí en adelante. El proceso no solamente queda ahí, sino que empieza. Y en este momento estamos viendo a un Pablo que le está dando una clase enorme de humildad. Como digo, no era que se tirara al suelo y se quedara ahí arrastrado para ser humilde, sino le dijo, levántate, pero ya no va a ser ese perseguidor, ese sacerdote que lo respetaba a todo el mundo y que decía que venía con el poder y la autoridad del sumo sacerdote, sino que ahora yo voy a ser tu general, ¿cierto? A mí es el que me vas a obedecer y tú eres simplemente un siervo, que es el papel que todos debemos asumir. Y eso era otro de los temas que hablábamos en parejas allá, de la humildad. Uno no debe considerarse por encima ni por debajo de nadie, simplemente aceptar la misión que Dios ha encomendado y el papel que Dios ha encomendado. Eso es humildad. Y estar dispuesto a servir como Él servía, porque el ejemplo nos lo puso Jesucristo. Y en pareja y en todo tenemos que ser servidores de la pareja. Estar al servicio de. Esa es nuestra misión, humildemente. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí Pablo nos está diciendo una clase de humildad que el Señor le dijo, ahora vas a ser siervo. ¿Y qué otra promesa le dio? Aparte, que es el tema principal de esto,
El 17. Te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles. Y le está diciendo, mire, yo te voy a liberar de tu religiosidad, que era lo que caracterizaba al pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo religioso, con muchas promesas, pueblo escogido por Dios. Dice, te voy a liberar de esa religiosidad y te voy a ¿qué? A liberar de los gentiles, de los pueblos paganos. O sea, tanto de lo religioso como lo de adentro como lo de afuera. Te está diciendo, ¿sí? Esos eran los paganos, que eran los de afuera, los considerados inmundos. Estos eran los gentiles, de los cuales también somos parte de eso, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra parte religiosa y nuestra parte mundana. Y el Señor dice, yo te voy a liberar de lo uno y de lo otro. Esa fue la promesa que le dio a Pablo. Y en ese momento, pues, paradójicamente, se supone que estaba preso. Pero ¿qué hablábamos de que éramos esclavos antes de qué? Decíamos en el primer versículo que leímos. Del pecado. El pecado es el que nos esclaviza, el que nos encarcela. Cuando Dios nos quita el pecado, nos deja libres. Tanto de las tradiciones, que muchas veces por las tradiciones pecamos, como la liberalidad, que también nos lleva al pecado. Entonces, ni uno ni otro son buenos. ¿Estamos de acuerdo? Y la promesa del Señor es que te voy a liberar de lo religioso y te voy a liberar de lo mundano. Para llevarte por el camino, que es angosto, ¿no es cierto? Estrecho, y que solamente unos, los que era escogido, van a andar por él. Eso es la promesa que el Señor está diciendo a él. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer para eso? ¿Cuál es la misión? Te envió a estos para que le abra los ojos. Lo mismo que yo hice contigo, tienes que hacer con los demás. Y se conviertan en las tinieblas, se conviertan de las tinieblas a la luz, y el poder de Satanás a Dios. ¿Él a quién le servía antes? A Satanás, a pesar de que se supone que era muy religioso y que obedecía al sumo sacerdote. Un sumo sacerdote puesto, ¿por quiénes? Por hombres paganos, que eran los reyes. Pero a pesar de eso, él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces dice, yo les voy a liberar del poder de Satanás, del poder romano. ¿Para qué? Para que solamente se sigas por el poder de Dios. Eso nos está hablando también de un espíritu de generosidad que tenía que tener Pablo. O sea, de lo que tú recibiste, es de lo que vas a dar. Esa es la misma misión que el Señor había hablado de Jesús, si ustedes se acuerdan. En Isaías 61, y lo vuelve a mencionar en Lucas 4, 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Son palabras sacadas de Isaías que se hicieron reales en Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Fíjense, las mismas cosas que Dios le había encomendado a Jesucristo son las mismas cosas que Él encomienda a Pablo y nos encomienda a cada uno de nosotros. Es la misión que Él nos encomienda. Abrirle los ojos a la gente, no a las malas, a través de la palabra, enseñar la palabra. La palabra dice que es la luz. Entonces uno debe enseñar la palabra, pero pedirle al Espíritu Santo que le quite la venda de los ojos para que puedan ver. Y a medida que ven, dejan de ser esclavos del pecado para ser esclavos del Señor. ¿Sí? ¿Parece que no le gustó mucho? Dios lo dice así, que no saca de esclavos del pecado para ser siervos o esclavos del Señor. Y ese amo es excelente como amo. Paga muy bien, nos trata muy bien, se encarga de todo. ¿Quién no quiere tener un amo así? Es bueno ser esclavo, ¿no es cierto? Pero aquí, como digo, nos habla de generosidad, que fue otro de los temas que tocamos ahí en parejas también. Es el mismo mensaje que el Señor habla a toda la humanidad, que le habla a las familias y que le habla a las parejas. ¿Sí? Son las cosas que Él siempre ha mantenido. ¿Para qué? Para que llevamos una vida de amor, que fue lo que nos mandó a hacer. Debemos ser generosos en todos los aspectos, incluido la salvación, lo que el Señor nos ha revelado a nosotros. Pero, ¿cuál es la clave de esto? La fe en Jesucristo. Dice, a fin de que por la fe en mí. Eso es lo importante. ¿Fe en quién? En Jesucristo. No en el líder, no en los reyes, no en los sacerdotes, no en nadie, sino en quién? En Jesucristo. Es lo único. ¿Para qué? ¿Para qué sirve tener fe en Jesucristo? ¿Qué dice ahí?
Siga la palabra, ahí está la respuesta. Para que reciba el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esta es la recompensa. ¿Qué mejor que eso? Que nos perdone todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Pero además de la salvación, ¿qué más tenemos? Una vida en victoria, que es la herencia. Una vida plena. ¿Sí o no? Esa es la herencia que debemos tener como miembros santificados de su cuerpo. Y ese es otro de los temas que hablábamos ahí, del perdón. Así como Dios nos perdona a nosotros, debemos perdonar nosotros también a nuestros enemigos y más aún a nuestra pareja y a todos los que nos podamos tener casos contra él. Casos contra nosotros, ¿cierto? Y eso también fue de los temas que tratamos, pero aquí nos habla de lo mismo. ¿Para qué uno hace eso? Para que, así como nos perdona a nosotros, Dios perdona a los demás. Y seamos obedientes en perdonar a quienes nos han hecho daño. ¿Cuál es el mensaje aquí central para mí de todo esto, lo que Pablo está defendiéndose? Y lo que Pablo insiste. Fíjate que Pablo lo consideramos como el mayor religioso en su momento. ¿Cierto? Pero era esclavo de esa religiosidad. ¿Y ahora qué tiene? Libertad. Tiene la salvación que le da la libertad. Y por eso acá esta frase es: hay que perder la religión para ganar la salvación. Para mí una de las cosas que el Señor nos ha mostrado en este grupo y que yo lucho todos los días es que Dios nos quite toda la religiosidad que podamos tener. Pero que no nos deje de caer otra vez en eso. Porque tendemos otra vez a caer en eso. Hay muchas cosas religiosas que hacemos por costumbre, por tradición. Como digo, si decimos la reunión tiene que ser los domingos. A veces nos encasillamos y tiene que ser los domingos y ya se nos convierte en algo religioso y dejamos solamente a Dios para el domingo. Y allá nos estamos convirtiendo en religiosos. ¿Sí o no? Como le decía, la gente prefiere ir a un templo que tenga cara de templo que a un salón de un hotel. Porque, como decía, si yo voy a la iglesia es porque estoy considerando que allá está el Señor. Entonces me va a ver en la iglesia. Entonces yo quedo bien con Él. Entonces me va a ir bien la semana. Pero pronto voy a un hotel y ese es del mundo, entonces el Señor no se asoma por allá, entonces no me va a ir bien la semana. Nos pasa eso y le pasa a mucha gente y por eso mucha gente no viene aquí. ¿Sí? Y vamos al sumo sacerdote y entonces tiene que estar vestido de tal vaina, pero pues ir a ver un tipo de blue jean, pues no, porque esa vaina no es... ¿sí? De pronto Dios no lo unge, no está ungido como... Y tenemos una cantidad de cosas en nuestra mente de cómo se comporta Dios y tenemos cómo le agradamos a Dios para que Él se porte bien con nosotros. Y no conocemos al verdadero Dios que nos ama como seamos, donde estemos, de la forma como seamos. Dios es un Dios de libertad. No para que hagamos lo que nos dé la gana, sino que seamos esclavos de su amor. Eso es una cosa muy diferente. Tenemos que obedecer, tenemos que ser, sí, hay que obedecer a Él. No es para que hagamos las cosas. Eso no es la libertad que el Señor, pero no que nos amarremos a cosas conforme a un Dios que tenemos en nuestra mente. Como yo siempre he dicho, si Dios te cabe en tu mente, tu Dios es muy pequeñito por más cabezón que seas. ¿Sí? O sea, nosotros no entendemos a Dios, no podemos encasillarlo de suponer que Él va a actuar de determinada manera. Como Dios la ilustración que utilizamos en esta reunión de parejas era el arca de Noé. Yo la invitación que dice, van a entrar a un barco. Y la gente dijo, ¿y qué es un barco? Si nunca hemos visto que es un barco. O sea, aquí nunca ha llovido, nunca ha habido... Van a entrarse a un barco. Y a Noé le dijo, vas a construir un barco. ¿Y un barco para qué? Si aquí no hay agua. O sea, aquí no necesitamos barcos, es un desierto. O sea, no hemos conocido nunca la lluvia. Y dice, ¿va a llover? ¿Va a llover? ¿Y eso qué es? Pues no sé, pero si el Señor lo dice que es un barco, vamos al barco. Nadie aceptó, todo el mundo le dijo, estás loco, Noé. Y se lo van a decir a Pablo, ¿estás loco, Pablo? ¿Sí? Así le decían, Noé, estás loco. Así uno lo puede entender. O sea, 200 años, no sé cuánto, haciendo un arca, ¿para qué? Eso es fe. ¿Sí? Y después vas a subirte un poco de animales al arca. ¿Y quién se va a aguantar esa hediondeza ahí adentro? Y como decía, a veces era más fácil convivir con los animales y ahorita
acaba la colación que no había caído en cuenta de ustedes, los que quedaron aquí, que fueron al zoológico en Barranquilla a ver animales. Y ahorita me decían, es que ahí recordaba el arca Noé, viendo toda la cantidad de animales, yo me decía, todo esto está aquí gracias a que Noé construyó un arca. Me estaban diciendo ahorita eso y digo, qué curiosidad que nosotros estábamos hablando del arca allá y ustedes estaban pensando en el arca aquí viendo los animales. Y decíamos, a veces es más fácil convivir con los animales en medio de todas las especies que entre vivir con los seres humanos, que es lo que estábamos tratando allá. Y por eso Dios nos daba todo eso para poder convivir los unos con los otros. Pero es una cuestión de fe, de que la gente decía, oiga, súbanse, está la puerta abierta y se va a cerrar. 7 días tuvieron. Nuestro viaje fue 7 días. Y Dios les dio 7 días para que se subieran al arca. Y la gente no se subió. Porque ellos tenían en su concepto mental de libertad otras cosas. Decía, si no, que vamos a encerrar allá, estar apretados allá. Bien, con poco de animales malolientes y para una vaina. ¿Esa vaina no tiene ni timón? Por si no se habían dado cuenta, es que la arca no tenía timón. Entonces, si esa vaina, qué loco, se va a subir un arca que no tiene timón, no tiene brújula, no tiene nada. Una sola ventana. ¡Qué aburrimiento! ¿Sí? No, ¿y tú qué ibas a decir? No, el más grande. El más grandote, perdón. Dilo. Está levantando la mano Valentino. No, ya no, se repitió. ¿Qué decías tú? ¿Ahora sí? La misión era flotar, ¿no? Sí, era dejarse llevar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Déjese llevar, de acuerdo a mi voluntad, yo te llevo para donde quieras, como yo quiera, simplemente tienes que, ¿qué? Rendirte. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Hacer lo que se rindiera. No lo tumbó del caballo porque no iba en caballo, nadie dice que simplemente él se rindió ante él. Y dice, ¿qué tienes que hacer? Rendirte. ¿Cuál es nuestra función? Rendirnos. ¿Sí? No estar haciendo las cosas porque creemos que Dios va a hacer o porque no va a hacer. Simplemente déjese llevar por el Señor, déjese guiar por Él. Esa es la libertad. Esa es la libertad real. Que Dios nos ilumine, que Dios nos revele, que nos vaya mostrando su camino a medida que andamos. ¿Sí? Pero la gente quiere esperar a ver que tengo planeado para el día de mañana. Y resulta que mañana lo cambia la ruta y nos cambia los planes. Nosotros íbamos, el viaje mío especialmente para allá era llegar a un sitio que soñaba con conocer. Y de pronto el capitán dijo por altavoces en inglés, no lo entendimos, lo único que entendimos era que no íbamos para allá. Y quedamos todos así, ¿cómo así? Si para allá íbamos. Era el sitio especial, el más lejano, el que soñábamos con llegar. Y no, por cuestiones que él determinó, cambió la ruta. Y nos llevó a otro sitio más cercano donde ya conocíamos. Pero bueno, eso fue lo que el Señor nos quiso llevar a caminar y a aguantar solo allá, ¿cierto? Y que se nos perdieran cosas. Y bueno, eso fue lo que el Señor quiso. Y eso es lo que el Señor dice, yo lo llevo para donde yo quiera, como yo quiera, que les pase las cosas que yo quiera. Y usted tiene, lo único que tiene que hacer es rendirse. Si yo digo que se pierdan sus negocios, es porque yo quiero que se pierdan. No porque se me ha salido de las manos. Si yo quiero que no te vaya bien en algún lado, es porque yo quiero eso, porque tú estás creyendo que no te está yendo bien. Pero te estoy salvando de cosas que fue lo que le dijo. Yo estoy aquí 2 años en una cárcel. ¿Para qué? Esperando que el tipo me visitara para yo hablarle de él. Ya estoy haciendo la voluntad de él. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo me rendía a él. Yo todavía lo tenía controlado. Yo sabía a quién perseguir. Yo tomaba mis decisiones. Sabía para qué otra ciudad me iba a perseguir, a hacer lo que yo creía que estaba bien. Y el Señor me quitó esa vaina y ahora me dice, vete para un lado, vete para el otro. Yo te voy a dar tal vaina y yo simplemente estoy en la libertad de esperar que Él me mande cuando Él quiera. Me dijo que iba para Roma y me va a llevar. Con gastos pagos, sin gastos pagos, como Él quiera, me lleva. ¿Sí? Es así. Y esa es la libertad que nos da. En esto que había de Pablo, la sinceridad de su corazón. Él estaba hablando de esto, es todo la verdad, y esos fueron los 3 temas que de nada sirve lo demás si no tenemos sinceridad en nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, haz lo que quieras conmigo, llévame para donde quieras llevarme, pero con sinceridad de corazón. No es que, si a mí me conviene voy, si no, no. O sea, si a mí me parece voy, pero si no, no. Con hay que rendirse sinceramente. Y así debe ser en la pareja. Uno tiene que rendirse ante la pareja también y sincerarse en todos los días. ¿Sí? Hablar con la verdad, no con exageraciones,
ni ocultando cosas. Entonces Pablo está hablando aquí con toda la sinceridad de su corazón. Dios, las cosas han pasado así, muy distinto a este que dice que todo el pueblo me acusó y que no sé qué. Eso son falsedades, pero yo aquí hablo con la verdad. Eso es lo que se aprende andando con el Señor. Volvemos a Juan 8, donde empezamos, para terminar. Es padre que muchas veces hemos leído, pero creo que hoy nos habla del Señor de forma diferente. Todo el mundo dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Se los conoce la mayoría, ¿no es cierto? Pero veíamos de qué era la libertad que nos daba Dios, del pecado. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense que hay una condición antes de conocer la verdad. Tenemos que mantenernos fieles ¿a qué? A las enseñanzas y ser obedientes a ellas. No podemos lograr nada sin la santidad. Hay que ser obedientes, pero hay que leer la palabra. Primero hay que conocer al Señor, después tenemos que oír su voz, ¿no es cierto? Y después ¿qué? Ser fieles a la misión que nos ha encomendado, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos dejarnos llevar, para donde no nos quiera llevar, sin hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Él. Y en ese momento vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Y es la invitación que les hago hoy, de verdad. Quiero que cada vez que sientan que hagamos algo por religiosidad, por costumbre, por tradición, nos alcen la voz y digan, ¿sabe qué? Hagamos un alto aquí, no hagamos esto por hacerlo. Yo no quiero que vengan aquí por venir, simplemente por cumplir un requisito un domingo. Si venimos aquí es porque verdaderamente queremos conocer la verdad, conocer la palabra, meternos en la palabra, sí, escudriñarla, venir con el deseo del Señor. ¿Qué me va a hablar hoy aquí? ¿Qué me va a revelar hoy aquí? ¿Sí? No vengamos por una cosa social, le sentimos muy cómodos, muy chéveres, los amigos. Yo pensaba lo mismo en el viaje, no vamos a un viaje simplemente por pasear, por compartir, estar en sociedad y tener amigos con quien reírnos. No, vamos con la esperanza de conocer el Señor que nos quiere mostrar, a dónde nos quiere llevar. O sea, eso es lo importante. No es simplemente convivir por convivir. Estar con el anhelo siempre conocer al Señor cada día más, que nos muestre su luz, poder escuchar su voz, qué es la misión, qué es lo que quieren, el propósito para nuestras vidas. Eso es lo especial. A eso venimos a una reunión de estas. De resto lo demás sobra. Que si la grabación, si no hay grabación no importa, si no hay sonido no importa, si no hay video no importa, si nos saca este salón para otro lado no importa. Eso es lo que el Señor quiere y debemos estar a eso. Debemos estar gozosos, debemos estar alegres, agradecidos siempre. Porque hay, porque no hay, por si funciona, si no funciona, si llegan tarde y no llegan tarde, gocémonoslo. ¿Sí? Porque así es las cosas con el Señor. Tengamos libertad en eso y no simplemente cumplir un horario. Si mañana decimos reunirnos a las 6 de la mañana, ¡qué rico! La gente dice, ¡ay, sí, no! Si de pronto aquí nos dice solamente la reunión de las 6 de la mañana, pues Señor, quiere a las 6 de la mañana que nos reunamos, o el sábado, o el viernes, no sé, lo que Dios disponga. Eso es dejarse de llevar a la libertad de Él y gozarse de la libertad de Él. Él se mandó en fe para donde lo quisiera llevar, ¿no es cierto? Dijo, lo que el Señor me mande, ahí me encierro. Tú cierras la puerta y cuando la quieras abrir, la abres. No sabía ni cuántos días iba a durar, ¿no es cierto? Pasa en el matrimonio, nos casamos y no sabemos cuánto tiempo va a durar, hasta que la muerte nos separe, pero no sabemos cuánto vamos a durar. Y mientras estamos ahí debemos estar fieles y de permanecernos en su voluntad, para gozarnos cada día. Yo creo que no, esos 2 días, otro día más, será otro. Dicen que sí, otro día, por ahí entró la luz, por ahí se oscureció, otro día más, pero ¿cuánto vamos a estar aquí? No tengo ni idea. Mientras tanto, tenemos que convivir aquí y llevárnosla bien. Y disfrutar este viaje. Así como hizo Noé, ¿para qué? Para salvar su familia y las próximas generaciones. Para eso era. ¿Cuál es la misión de Noé? Salvar su familia y salvar las próximas generaciones de la tierra. Y así debemos hacer en la vida nosotros. Debemos ser obedientes, conocer la verdad, ¿para qué? Para ser obedientes y que las próximas generaciones tengan la misma libertad. Amén.
y no volvamos a caer de pronto en los errores que cometieron de pronto nuestros padres, perdonándolos anticipadamente, de simplemente llevar a los niños a la iglesia porque tenían que estar en la iglesia. ¿Sí? Y nos volvimos religiosos sin darnos cuenta. Íbamos a la iglesia porque nos tocaba. Y hoy podemos estar aquí porque nos toca, porque dar bien como papá. Y la idea es que no hagamos eso por eso. O sea, tengamos la libertad. Como digo, podemos estar con la presencia del Señor en nuestra casa, en nuestro apartamento, pero lógicamente tenemos que congregarnos con otros hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra que es bueno para nosotros. Pero nos debemos congregar. Eso es lo que el Señor dice. No nos dice dónde, no nos dice la forma del templo. ¿Por qué? Porque si el templo somos nosotros. Pero dice, necesitamos que con hierro se afilen las cosas, porque necesitamos gente así. En nuestro carácter, viajar en grupo no es fácil. ¿Cierto? Pertenecer a una familia no es fácil. Cada uno tiene gustos diferentes, cada quien tiene mañas diferentes, les gusta hacer las cosas de manera... Pero el Señor nos ha encomendado eso, que estamos unos con otros y porque nos va puliendo con unos a otros. Unos son lentos, otros son rápidos, otros comen rápido. O sea, cada uno nos ha hecho Dios diferente. ¿Para qué? Para tratarnos en nuestro propio ser, por el bien de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor nos dice. Todas las cosas que Él permite es para nuestro bien. Entonces, cuando uno ve así, que todo lo que la persona que me puso al lado, que huele mal, debe ser que me quiere arreglar algo en el... O sea, todo es para nuestro bien. Así no lo entendamos por qué. Pero dice, todo lo que pasa es para su bien. Y cerramos con Gálatas 5:1, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y eso es lo que quiero dejarles hoy de mensaje hoy. Para mí, lo fundamental de esta charla de libertad, hablando de un hombre que supuestamente está preso, pero que estaba más libre que Herodes. Y estaba más libre que Berenice. ¿Sabe lo que es esta gente, ese yugo de incesto, del pecado que vivían? Como le digo, Berenice se iba con su esposo, supuestamente, al mar de ilusiones, ¿sí? Con su nueva pareja, veía que fracasaba y volvía a la esclavitud de estar con su hermano en una relación incestuosa de pecado. Fíjate el contraste. Tuvieron la oportunidad, todos los Herodes, toda la generación de Herodes, de creer en el Señor. Y por no dejar su poder, su ego, su pompa, sus lujos, su comodidad, no quisieron seguir a Jesús, que por toda la forma Dios se lo mostraba. Desde antes que naciera Jesús, ya ellos estaban, o sea, desde el momento desde antes y el momento que nació, les dijo, mire, nació el Mesías, le mandó unos mensajeros a decirle, mire, nació el Mesías para acá. Y el hombre lo que hizo fue matar a todos los niños, para decirlo. Mandaba a los discípulos, mandaba a Juan Bautista, quitémosle la cabeza. Mandaba a Jacobo, decapítelo, por generaciones. Dios mandándole mensajeros a los Herodes, y ellos rechazándolo. Y aquí le dice, oye, por poco me convences. Pues por poco se perdió para la eternidad. Por poco siguió esclavo. Que es lo que el capítulo que vamos a ver dentro de 8 días. Por poco, mucha gente se queda por fuera del arca. Por poco, por mucho, como dice él. Lo importante es que la gente le crea y se entregue, se rinda ante Dios y se entregue de lleno a conocer la única verdad, que es Jesucristo. ¿Amén?